Dios les bendiga, amados hermanos. Bendiciones a cada uno, en cada hogar. Que sea el Señor Jesucristo, amado Dios, morando en cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Voy a dar una palabra en Hebreos 4, donde dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y esta es la promesa que nos ha dejado nuestro Padre a nosotros, que si estamos en la promesa, hagámoslo bien. Estando la puerta abierta, debemos de tocarle al Maestro, tocarle, dice, y Él cenará con nosotros. Debemos de tocar la puerta, o sea, entrar, porque la puerta está abierta para todos, está abierta la puerta, y el que no entre, pues se ha perdido la salvación de estar en el reposo con el Señor. Por eso dice ahí, temamos pues, o sea, tengamos temor, está diciendo la palabra, tengamos temor que aún estando abierta la gracia para todos y no entrar en ella. Y entonces dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí está diciendo que tal vez muchos escucharon la palabra, pero la palabra no creció en ellos por falta de fe. Escucharon la palabra, la oyeron, escucharon, pero no creció la fe, no crecieron en fe y se quedaron como no haberla escuchado, dice. Por eso dice, temamos pues. No sea que estando la promesa de entrar, alguno de nosotros parece ver no ha alcanzado la promesa. Debemos de trabajar en ello, de entrar en la promesa. Y no solo nosotros, si nosotros los padres entramos, o sean abuelos, vienen los hijos, luchemos porque entren nuestros hijos, nuestros nietos, y después sigue la descendencia, entrando todos a la promesa del Señor. Pero si oyendo la palabra y hacemos oído necio, la palabra no cayó en buena tierra. Por eso dice la palabra del Señor. Habla de la semilla, que una cayó en buena tierra, otra cayó en piedra, otra cayó en espinas. ¿Por qué? Porque cuando iba creciendo en espinas, vinieron los problemas, o vino el trabajo, vino el enemigo, dice, vinieron las aves del campo, vino el enemigo poniendo cizaña, poniendo cosas, entrando mentiras. Y si ya le dimos oído, no a la palabra del Señor, sino a lo que dice la persona, es ahí muchos se quedaron solo al oír, pero no avanzaron. Y dice el 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, porque no todos, muchos, por eso dice la palabra, muchos eran los llamados y pocos los escogidos, porque muchos harán oído sordo, aunque escuchen la palabra del Señor, harán oído sordo. Dice el 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Vemos cuántos en la Biblia de los antepasados, por lo menos los hijos de Elí,
Elí, que era un sacerdote, se desviaron del camino de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Ana lloraba por un hijo, pero es que Ana lloraba por un profeta, porque ella miraba la decadencia de la casa del Señor, que Elí el sacerdote se había alejado, sus hijos hacían lo que querían en el templo, se metían con las mujeres, hacían lo que querían con las ofrendas, de todo. Entonces Ana era desesperada llorando por un profeta, que Dios le diera un hijo, pero era un profeta que ella quería para entregarlo al templo, para que él se hiciera después sacerdote, porque el lugar iba a morir, porque si no había sacerdote, no había visión de Dios, el lugar iba a morir, muchas almas iban a perecer por falta de un buen mentor espiritual. Entonces por eso ella lloraba y lloraba desesperadamente hasta que Dios le concibió el hijo. Y dicen que ella pagaba cada año, dice la palabra, pagaba sus votos, pagaba, ella mataba toros y el dinero lo entregaba al templo. A veces daba un toro, pero todos los años ella pagaba sus votos, porque ella, dice la palabra del Señor, como la palabra que yo di en la mujer samaritana, que el Señor le pide a ella primero, dame de beber agua. Vemos que el Señor pide primero algo antes de dar algo. Esa enseñanza la di hace poquito de la samaritana. Dice el 7, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí lo está hablando porque este es hebreo, pero aquí David dijo esta palabra, este mensaje, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Parece ser que aún en la misma iglesia de los que estamos adentro, muchos parecen no haber entrado, estando abierta la gracia del Señor por falta de fe, porque a muchos vemos que viven en temor, así como vivía Job. Siempre vivía en temor. Por eso Job dijo en el versículo que leímos de Job, dice, lo que yo temía, eso me vino. Dice, o sea, si nosotros pasamos angustiados, ya viviendo, ver entrado en el reposo, en la gracia del Señor, y vivimos angustiados, es porque nos falta fe. Entonces, lo que uno teme, eso le llega. ¿Por qué? Por falta de fe, porque no ponemos toda la confianza y toda la fe en el Señor y estamos angustiados. Pero ¿quién es nuestro Dios? ¿No es poderoso el Señor Jesucristo? El que los libra de la muerte, el que los libra de un peligro, de la maldad, el que dice que si comemos, podemos comer veneno. Pero si tenemos fe y oramos por esa comida antes de comer, no los morimos. Veneno podemos comer, no los morimos. Y es que la palabra se cumple. La palabra de Dios se cumple, todo pasará, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, pero mis palabras no pasarán, que es la promesa del Señor, eso no pasará, eso permanece para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y ya vamos muriendo, va de generación en generación, por mientras Jesús que no haya venido. Si Jesús viene, pues nos vamos con Él. Entonces dice el 8, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablarían después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Aquí está hablando, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué despreciarlo? ¿Por qué si permanecemos en la palabra del Señor, por qué nos falta fe? ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, no sé qué hacer. Es que pasa un tiempo de prueba pasa unos años, pasa un tiempo de que los miramos atribulados, los miramos en decadencia, los miramos que todo los va mal, miramos que todos los tratan mal, pero uno dice, ¿hasta cuándo? Es ahí que muchos se preguntan, ¿pero hasta cuándo? Debemos de tener paciencia, tener fe y continuar orando, permaneciendo en la voluntad del Señor. Entonces miraremos
la voluntad del Padre en nosotros, miraremos la bendición de Dios. Que si oramos por un enfermo se va a sanar. Hay quienes que pueden decir, no, pero yo oré por fulano y no se sanó. Oramos por el otro y no se sanó. Siga continuando, siga teniendo fe, que esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Cuando se empiece a sanar el primero, diga que todos se sanaron. Pero debemos de tener fe, de caminar en fe. No que porque el primero, el segundo no se sanó, el tercero, el último se va a sanar, el quinto. Puede ser. Entonces, de ahí están los milagros. Pero claro, no somos nosotros. Es por el poder y por la gracia del Señor que ha puesto en nosotros. ¿A quién debemos de tenerle gracia? ¿Y a quién debemos de tener temor? Al Señor. Porque si venimos, oramos por un enfermo, este enfermo se sana y se levanta. Decirle a ese enfermo que levante las manos al cielo y que le dé gracia al Señor y que se hinque a adorar para agradecer al Padre. Y nosotros también, gracias, Señor, porque tú hiciste el milagro. Pero poner la confianza en Él siempre, no decirle siempre que oramos al Señor que no sea mi corazón enalteciéndose, Señor, porque eres tú el que hace los milagros. Bendigo a cada uno de los que se ha conectado en el nombre de Jesús. A cada persona que el Señor poderoso los guarde y los protege. Dice el 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Dios vemos, como dice la palabra, que Él reposó también de todo lo que Él hizo. Él terminó la obra aquí en la tierra. Él vino en carne propia, murió, dio la vida por nosotros, fue a los profundos del Seol, dice la palabra, a poner en orden todo lo que no había en orden. Después dice que subió y se fue para el cielo, anduvo con los discípulos, ya él muerto, resucitado. Y después subió al cielo. Allá Él está sentado en su trono. Ahí de nosotros está, porque el Señor tiene abiertas las puertas para el que quiera entrar. Allá el de nosotros Él está sentado en su trono, Él ya hizo su trabajo por nosotros. Allá si de nosotros descuidamos, ¿quién es que va a perder? Nosotros. Nosotros vamos a perder si fallamos en la fe y no queremos continuar. Somos nosotros. Dice el 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Por qué dice esto? Porque aún entrando, ya estando en el reposo, muchos por falta de fe cometen errores y siguen viviendo en desobediencia, pareciendo no haber entrado en el reposo. ¿Por qué? Porque se quedaron ahí a media, a la orilla. No quieren entrar en el reposo del Señor. Dice el 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que si nosotros damos la palabra, mucha gente se pone incómoda, pero es que la palabra del Señor es como espada, dice, cortante, que penetra hasta los huesos. Hay personas que dicen, a mí ese pastor no me gusta, a mí me gusta escuchar fulano de tal, pero ¿por qué le incomoda ese pastor? ¿Por qué le incomodan las palabras de ese pastor? ¿Será que le está entrando hasta lo profundo del alma y el corazón? ¿Y le está hiriendo en su alma? Porque yo he oído muchas personas, no, ese pastor, yo fui una de ellas. Cuando yo vine al Señor, escuché a un pastor llorando. Y dije yo, he aquí que he visto una persona en verdad que ama al Señor y que ama las almas y que se ha entregado de verdad. Ahí fue cuando yo llegué al Señor, a los caminos de Dios, antes de ir a la iglesia, y empecé a orar, a leer la Biblia, ayunar en casa, buscar iglesia después, porque era el tiempo de la pandemia, las iglesias estaban cerradas. Pero cuando yo lo escuchaba predicando a ese hombre, sentía que me hería el corazón. Y a veces yo decía, no lo quiero volver a oír. Pero decía yo, pero este hombre es de Dios, decía yo. ¿Pero por qué me siento así? Es ahí que mucha gente no entiende. No,
le da repudio escuchar a alguien que no, hay gente que no, que es así. Bueno, yo solo que no quería escuchar, pero hay gente que no, ese hombre tiene algo que a mí me da de correr. Yo he escuchado. Y siendo la persona hijo de Dios, y le digo yo, no diga esas cosas, porque es pecado hablar de una persona que es de Dios. No hay que oírlo si no le gusta oírlo, pero no decir nada de esa persona, porque esa persona, si le hiere el alma y le da ganas de salir a la carrera, es porque le está tocando lo profundo del corazón. Le está cortando y está entrando. Y hay que escucharlo. Aunque por fuerte que sea la palabra, hay que escucarla. Oh, Dios le bendiga. Y dice, ¿cómo explicarlo? Bendiciones a cada uno. Entonces dice el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos dice la palabra de que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo en esta vida estamos desnudos delante de Dios. Todo lo que hagamos, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Todo, hasta lo mínimo, una palabra que digamos que hemos ofendido a alguien, Dios la sabe. Estamos desnudos, dice, delante de Él, que todo lo descubre. O sea, no hay a dónde ir. Por eso es que el día que venga el Señor, ¿a dónde escaparemos? ¿A dónde? No podemos. Y debajo de la tierra, dice la Biblia, debajo de las piedras, ahí estará el Señor. Donde quiera, el Señor va a estar ahí porque Él los conoce y todo, porque Él es el dueño de todo. Él hace y deshace, Él los hizo y Él puede deshacer como Él quiere. Él es el dueño del mundo. ¿Y quién le dice no a Jesús? Nadie, nadie. Los queda adorarlo, amarlo, amar las almas, porque si no amamos las almas, no amamos al Señor. Si viene alguien enfermo que necesita un consejo de uno y podemos orar, hay que orar. Pero hay que bendecirlo también, a tal vez anda necesidad de hambre, de cualquier cosa. Hay que darle también, no solo orar por él. Y es ahí que es el amor. Porque dice el Señor, a la izquierda estarán todos aquellos. Y malditos sean, dicen, todo aquel que me vieron y no me dieron de comer. Me vieron con hambre, no me dieron de comer. Me vieron desnudo, no me vistieron. Me vieron enfermo, no me visitaron. A la derecha estarán benditos de mi Padre, dicen, los que hagan la voluntad del Padre. Porque si le damos de comer a un necesitado, es como que al Jesús mismo le estamos dando. A Él mismo, dice. Y Él así lo ve, como que a Él mismo le estamos dando a un huérfano. Es como que el Señor esté ahí y a Él le estamos dando. Por eso cuando vemos a alguien pidiendo, no le demos la vuelta. Jesús, el gran sumo sacerdote, dice. Jesús es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote, estuvo Moisés, pero vemos que Él es el gran sacerdote. Dice, por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No lo descuidemos. Si lo dan un designio en la iglesia, no lo descuidemos, hagámoslo con amor, tratemos como amor al pastor. Si es un buen pastor, ¿por qué no amarlo, no quererlo y bendecirlo? Porque si bendecimos a ese pastor, es como que le estemos dando al Señor mismo. No es que Él es Dios, sino que Él así lo siente, el Señor, que le damos al necesitado, como que a Él le estemos dando. Estaba viendo yo ayer me gusta ver historias de los pastores de un movimiento que hubo en Nueva York. Hubo un niño que la madre lo llevaba a la iglesia solo los domingos y oraban. Pero ese niño fue escogido por el Señor porque el niño era diferente. El niño oraba, dice, y sentía que él de pequeño el que más oraba de los demás. Oraba y le ponía atención y leía la Biblia también. Ese muchacho, según la palabra y la historia de él, nunca se casó, él vivió para Jesús. Pues un día él tenía un negocio y oyó la palabra del Señor ya joven.
que le dijo que lo había escogido para predicar la palabra y lo envió para un lugar, y él vendió, cerró su negocio y se fue. Pero ese señor, ese hermano aguantó hambre, tuvo un tiempo que él aguantó hambre y frío, porque la economía, él se puso a orar y a orar. Bueno, en eso el Señor le dice que invite a todos los empresarios, porque él oraba y no llegaba nadie, solo le pasó orando mucho tiempo. Pero es ahí la prueba, nadie se puede sofocar y decir, pero ¿qué pasa esto? Son cosas que pasan la gente, los hermanos, nosotros, los cristianos, porque el Señor permite que lo pasemos, porque ahí Él los prueba el corazón. Cuando Él le dijo a él empezó a mandar cartas y llegaron, la mayoría iban llegando entre 3, 4, 5, vino un tiempo que quebraron ellos eran comerciantes, quebraron el negocio. Y ellos se fueron yendo y eran pocos los que venían, a veces de 50, de tantos que llegaban, que a veces 50, así él aguantaba hambre. Di que hubo un día que él estaba llorando y frío porque no había para pagar los biles de la luz, todo. Y que un día orándole al Señor, que él no aguantaba el hambre, la necesidad. Pues hubo alguien, no le puso nombre ni nada, le puso un sobre por debajo de la puerta que dice que le ajustó un mes, así hace Dios. Es que Dios los hace pasar por situaciones, pero no debemos de desesperarlos, porque menos acordamos, vemos los cielos abiertos del Señor, pero es dando como recibiremos, dice la palabra del Señor, porque si no damos, es así, no vamos a crecer nunca tampoco en lo económico. Entonces dice el 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí dice que no tenemos un sumo sacerdote que no los cumpla, Él cumple todo. Dice que de nuestras debilidades, ¿qué son nuestras debilidades? Nuestros problemas cuando venimos al Señor, estamos atribulados, las necesidades, el hambre, todo. Pero según va viendo el Señor, que nosotros no tenemos el corazón en el tesoro, sino que nosotros hacemos la voluntad de Él con el necesitado. Es así como crecemos en todo. En todo lo va creciendo el Señor, porque ve que nosotros el dinero lo necesitamos para ayudar, que no para hacerlos millonarios. Y no es que es malo tener dinero, no es malo, pero malo es no darle al necesitado. Porque si fuera pecado, el Señor no lo diera en abundancia también. Pecado es tener el corazón ahí y no sacar un dinero para entregarlo, para poner lugares de comedores para gente necesitada. Dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí dice, socorro le pusieron, pero es para la salvación. Le pusieron socorro ahí, pero eso significa salvación. Entonces aquí termino en el 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El socorro es la salvación y es todo, que en miserias, en calamidades, si está un país, nosotros no vamos a tener calamidad. Nosotros vamos a tener como la mujer samaritana, que el Señor le ofreció agua en abundancia, correrán, le dijo, ríos de agua correrán en abundancia. Pero el Señor primero le pide algo, dame de beber, mujer, le dice. Esa enseñanza está bien bonita, la de la mujer samaritana. Solo di un poco, pero está muy lindo todo lo que explica la misericordia. Vemos cómo la samaritana se fue a predicar y se ganó, dice la palabra del Señor, a muchos pueblos, muchas ciudades fue a predicar. Ella ganó tantas almas, ella. Y así debemos ser nosotros cuando tenemos al Señor, amarlo de verdad y amar y anhelar que otros sean salvos. No solo nosotros alcanzar la salvación, sino todo aquel que escuche la salvación del Señor sea salvo. Por eso debemos de estar en ayuno y oración para las almas, para que ellos puedan alcanzar misericordia, así como nosotros alcanzamos misericordia de los que antes ayunaron y oraron por nosotros y lo dieron la palabra del Señor. Así también nosotros debemos hacer, porque eso se necesita amor, tener amor por el prójimo,
tener amor por las almas, porque de eso vamos a dar cuenta también aquel día. Si no lo hacemos, si hacemos corazón duro y le predicamos solo por hablarle a las personas, solo por decir yo les voy a leer la Biblia, eso cualquiera lo puede hacer, leer la Biblia. Que le explique bien, no sé, pero leer la Biblia cualquiera la puede hacer. Pero si no lo sacrificamos nuestro cuerpo, no ayunamos y oramos por las personas antes de hablarle, entonces ¿qué le estamos transmitiendo a las almas? Si supuestamente debemos de transmitirle espiritualmente la palabra del Señor para que haga efecto, para que fluya en aquellas personas. Y si alguno esté sano también, que el Señor lo sane. En el nombre de Jesús, Dios lo va a sanar. Así como hace una semana que mi hermano se estaba muriendo, oramos yo y mi hermano por él. Y Dios ahí está. Él estaba con los ojos tiesos ya, muerto casi. Estaba con su hígado que ya le explotaba, su estómago así grande, estaba orinado. Cuando lo encontraron, ya no hablaba. Pero ahí está. Yo le digo, levanta las manos al cielo. Ora al Señor porque Él te levantó. Ese es un milagro que Dios ha hecho contigo. Tenés que agradecerle al Señor. Porque no fui yo. Fue el Señor que hizo el milagro. Le digo yo a Él. Agradecerle al Señor y no volvás a caer no hay que ser mal agradecidos nosotros con el Señor. ¿Por qué? Si el Señor no pierde, somos nosotros mismos que perdemos. Y nuestra familia también. Porque por medio de la oración de nosotros alcanzan todos a nuestro alrededor. Hasta los vecinos. Hasta todo el pueblo y el país alcanza, así como esa historia de ese joven que yo escuché. Él murió como a los 80 y algo, orando murió. Ese señor, hubo un avivamiento, pero ¿qué atrajo el avivamiento? La oración, él puso disciplina. Había disciplina en él y obediencia al Señor. Él tuvo obediencia y temor de Jehová, porque Él le llamó y Él cumplió el llamado del Señor, le obedeció al Padre. Él no porque hubo frío, hubo hambre, dice hasta aquí llegué, Señor, y me voy porque ya no sigo. No, eso es rebeldía. Eso es estar como Jonás en contra del llamado de Dios. Pero ¿qué miró Jonás? Miró la muerte en el pez. Murió por 3 días. Él descendió al Seol y ahí el Señor lo sacó. De ahí el Padre lo sacó para que fuera a predicar. Así hace con muchos de nosotros cuando somos rebeldes. A muchos les pasa accidente. Cuando ya los miramos en cama, buscamos y entendemos y obedecemos al llamado que Dios los ha hecho. Pero esperamos caer en cama o tener un accidente para ejercer el llamado del Señor. Si es que dice la palabra del Señor que no despreciamos el llamado, despreciamos a Dios mismo. Porque ¿quién es que los ha llamado? Quiere que vayamos a predicar el Señor. Pero si lo despreciamos, no es al llamado, es al Señor. Y después viene la lipidia, enfermedades, viene todo, pobreza. Si no atendemos al llamado del Señor. En el nombre de Jesús, esta es mi palabra de este día. Los bendigo a cada uno en el nombre del Señor. Y que algo hayamos aprendido de Hebreos 4. Hebreo es muy bonito. Bueno, todos los libros son lindos. Me gustan a mí toditos. Cada vez que leo uno, yo digo qué lindos textos siempre. Porque es que hay que amar la palabra cuando estamos leyendo. Amarla y meterlos en la palabra del Señor. Entrar como que nosotros estamos ahí adentro. En la historia, porque no es una historia pasada, es para nosotros mismos. Son las profecías para que nosotros leamos y se la pasemos a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a todo el mundo, es para todos. La palabra es para todo el tiempo, no es el tiempo pasado. Este es para que nosotros escuchemos cada generación y la vayamos transmitiendo. Para nosotros es esta palabra del Señor, para que seamos salvos. Para que abramos los ojos espirituales y le digamos al Señor. Hubo un señor que me cuenta mi hermano, que dice que él era un borracho. Ya lo conté, pero lo voy a volver a decir. Era un borracho, dice él. Y dice que él es cansado de la vida, que no quería ser borracho ya, porque no tenía para nada, solo para la bebida. Y dice que él gritó, pero con desesperación, y dijo, maldito vicio, Dios, quítame este maldito vicio. Él maldijo el vicio. Él estaba maldiciendo el vicio y dice que el siguiente día no tenía nada ganas de beber
Y ahí está, me dice mi hermano, vieras qué bonito está, me dice, ya todo, ya diferente, pero él maldijo con fe el vicio. Dios, quita este maldito vicio de mí, porque así hay enfermedades, que cuando oran por enfermedades la maldicen también, porque ¿quién las pone? Es el enemigo, no es Dios, por eso. Es así, y le digo yo, pero una persona sin conocimiento, que no va a la iglesia y todo, tiene más fe, le digo, que algunos que estamos en la iglesia. Mira, le digo el milagro que hizo Dios, y muchas personas ven el muerto ahí, ven a alguien que está muriendo, y no son dignos de orar por esa persona para que Dios la resucite, porque es que Dios resucita a los muertos también. Si Dios sana a un muerto ya muriendo de cáncer, ¿cómo no? Sí que Dios es milagroso. Eso no fue el tiempo pasado que resucitaba un muerto, que el paralítico, es para toda la vida. Pero ¿qué es lo que nos falta a nosotros? Fe, adoración, disciplina, en el ayuno, en la oración. No queremos. No queremos mucho, los hace difícil. Pero es que al principio cuesta, pero cuando ya tenemos una rutina, eso se hace fácil. Porque Dios nos ayuda. Al comienzo nada es fácil, nadie puede decir que es fácil, nadie va a decir no lloro, yo como gimo, como siento que me estoy muriendo. Pero es necesario pasar por ahí, es necesario pasar por ese llanto, por ese quebranto, por esa limpieza que Dios nos hace pasar de esa oscuridad, esas tinieblas a la luz. Y es necesario, si vamos a hacer luz, si somos luz, es necesario dejar las tinieblas atrás. No vivir con todo ese tipo de cosas. Con las tinieblas, con amarguras, con ataduras, con la misma ira, con la misma contienda, con el mismo griterío a los hijos. No, porque si no, entonces no estamos viviendo en una nueva persona. No hemos nacido de nuevo. Porque seguimos viviendo en el viejo hombre. Y esta es mi palabra, en el nombre de Jesús los bendigo. Bendiciones, bendiciones a todos. Amén.